Vamos a hablar hoy de la poeta Circe Maya. Circe Maya nació en Montevideo el 29 de junio de 1932, o sea, tiene 87 años y justamente acaba de hacer, hace pocos meses, la donación del conjunto de su obra para pasarla al dominio público, de modo que sus poemas se pueden encontrar en internet. Se radicó en Tacuarembó inmediatamente después de su nacimiento y vivió allí hasta los 7 años, trasladándose luego a Montevideo, donde estudió, se casó y tuvo 6 hijos. Se casó con el médico Ariel Ferreira Boadas en 1957. Desde 1962 se trasladó a vivir en Tacuarembó. Poeta, escritora, ensayista, también ha ejercido la docencia y realizado traducciones. Tiene formación académica en filosofía, que estudió en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR. Estudios que interrumpió en el año 62 para volver a Tacuarembó. En el 2007 obtuvo el Premio Nacional de Poesía y en septiembre del 2009 ingresó a la Academia Nacional de Letras. En 2010 recibió el Bartolomé Hidalgo y en 2012 la medalla de Elmira Agustini. En 2015 le fue asignado el Gran Premio a la Labor Intelectual y en 2017 la recopilación de su obra poética fue reconocida como el libro uruguayo más importante de los últimos 40 años. Además de estos datos básicos, hay algunos que son imprescindibles para entender la profundidad de sus experiencias. En primer lugar, la muerte de su madre cuando tiene 19 años fue un hecho que la marcó profundamente. Después, también en los años de la dictadura militar, su esposo fue preso y ella estuvo a punto de acompañarlo, pero le permitieron quedar en su casa porque su hija menor tenía apenas 4 días. Su marido estuvo preso 2 años, ella fue destituida y lo que supuso muchas dificultades de todo tipo, pero logró mantenerse gracias a las clases privadas de idiomas, inglés y francés sobre todo. Y en ese momento, en el 78, se va a abocar al estudio del griego moderno, que le permite aproximarse a la obra de 2 poetas que van a ser, según declara ella, sus poetas preferidos. Cavafis, de quien nosotros hemos hablado y dimos un poema llamado Itaca, que ustedes recordarán, y Odiseo Elitis. En el año 83 perdió a su hijo de 18 años en un accidente de tránsito. Después de todas estas penurias, va a dejar de escribir poesía durante un tiempo. Recién en el año 87 va a publicar 2 libros en prosa, Destrucciones y Un viaje a Salto, y recién en 1990 va a retomar la poesía con el libro titulado Superficies. Además de su labor poética, muy larga, muy
pero de una profunda coherencia, de una profunda unidad, va a enseñar filosofía durante todos estos años, hasta el 2001, en enseñanza secundaria, y va a traducir libros, sobre todo desde el griego y del inglés. En cuanto a las características más señaladas de su poesía, podríamos decir que es una poesía muy directa, muy sobria, muy sencilla en apariencia, aunque de una gran profundidad de pensamiento. Ella no desdeña que la poesía se aproxime al lenguaje conversacional, es decir, es una poesía que a través del mundo exterior nos va revelando los secretos del mundo interior. Es una poesía que nace de la experiencia y de la fuente viva que es la experiencia. Eso es uno de los temas que a Circe le interesa profundamente. En un reportaje de Gabriel Lagos en el que él le pregunta acerca de la reflexión sobre sí misma o sobre las propias emociones, ella cita a Heráclito, de quien dice en algún momento que es su filósofo preferido. Y dice, Heráclito dice que el que duerme tiene un mundo personal propio de él. Y los que están despiertos viven en un mundo común. Yo escribo sobre ese mundo común, no sobre mis sueños, mis esperanzas, mis amores. No. Me tira otra cosa, una especie de realismo. Sigue diciendo más adelante, no se trata de escribir de la naturaleza como Juana de Ibarburu, obviamente. Es cierto que en el campo verdadero sentís una emoción, pero no simplemente por nombrar al árbol, sino porque aparecen otras cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con el tiempo. Es decir, el mundo exterior en realidad refleja algo invisible, adquiere una profundidad, una densidad que solo puede provenir de la percepción que el yo lírico hace de esa realidad. En su libro En el tiempo, de 1958, Maya reflexionaba acerca de la poesía diciendo, cito, el lenguaje directo, sobrio, abierto, que no requiere cambio de tono en la conversación, pero que sea como una conversación con mayor calidez, mayor intensidad. La misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes en la existencia y no introducirnos en un mundo poético, exclusivo y cerrado. Creo que estas palabras son como una definición perfecta de lo que es su poesía, lo que es el conjunto de su poesía, porque decíamos, hay una característica muy saliente de la obra de Circe, y es que prácticamente cuando uno tiene la ocasión de leer
el conjunto, que son unas 400 páginas de poesía, se encuentra con una profunda unidad. Los temas, la mirada, son siempre muy, muy propias, no hay cambios salientes en la forma de escribir o en los temas, sino que es un constante ahondar en el sentido, en los valores. Eso es lo que ella quiere transmitir, lo que a ella le interesa, más allá de que a veces, como por ejemplo, en 2 de los poemas que elegí para dar, referidos explícitamente a la muerte de su madre, obviamente hay una experiencia personal demasiado fuerte como para silenciarla. Pero el primer poema que elegí no forma parte de esta colección de su obra poética publicada en libros, sino que es un poema musicalizado por Numa Moraes. También hay otros poemas que han sido cantados por distintos cantantes, entre ellos uno muy famoso que es cantado por Daniel Biglietti. El poema dice así: encerrado en ti mismo, viendo y no viendo, ¿cómo verás el mundo con ojos ciegos que en vez de abrirse a otros miran adentro? Que de una vez por todas levante el viento, que borre en remolinos el yo, el tú, el ellos, el mundo del nosotros está naciendo. Elegí este poema para empezar porque me pareció sumamente adecuado a las circunstancias que estamos viviendo, a esta cuarentena, a este encierro que puede hacernos mirar al mundo con ojos ciegos en vez de abrirnos a otros y mirar solo adentro, como dice el poema. Aquí hay 2 actitudes frente al mundo. La primera es la de encerrarse en el yo. La segunda es la de abrirse a otros. Entonces, es un poema de esperanza. Es un poema que se abre a la perspectiva de un cambio. Es muy importante esta esperanza en un mundo nuevo, que de una vez por todas levante el viento, que borre en remolinos el yo, el tú, el ellos. El mundo del nosotros está naciendo. Esa convicción de que el nuevo mundo solo puede nacer con la superación del egoísmo es una convicción profunda en Circe, que rechaza eso que llama como residuos del pensamiento romántico, es decir, el encerrarse en el yo, el absolutizar el yo. Lo que importa es el mundo, el nosotros, y con eso, en ese abrirse al mundo, donde radica la esperanza. Esa esperanza que en Circe es una cosmovisión a la vez política y filosófica. Es decir, iba a decir religiosa, pero porque es casi religiosa, pero Circe no es religiosa. Tiene un gran sentido de lo espiritual, tiene un gran sentido de los valores, de la profundidad, pero no es
una poesía religiosa, sino una poesía intensamente humana. El mundo del nosotros está naciendo. Con esto termina el análisis de este primer poema. Basta decir que es un poema, como todos los de Circe, muy apegado a lo conversacional. Vieron que aparece como una especie de diálogo en el que ella interpela, ese yo lírico interpela al lector o al auditorio, en el caso de la canción, cómo verás el mundo con ojos ciegos. Es decir, está presente el yo, el tú, el nosotros, y es en esa comunicación en donde radica todo el sentido y toda la esperanza que este poema hace nacer, hace vivir. Voy a agregar unas palabras sobre el otro poema famoso de Circe, musicalizado por Biglietti. El poema se llama Por detrás de mi voz y fue cantado por Biglietti con el nombre de Otra voz canta. Ese poema, que es del año 78, fue interpretado siempre como un poema referido a los desaparecidos no solo los de la dictadura, sino los de todos los gobiernos autoritarios que ha habido en el mundo. Pero Circe explicita que no son solo los desaparecidos, sino que esa otra voz es la voz de todos, es decir, detrás de la voz del yo, y esta interpretación me parece sumamente interesante porque es la que ella misma hace. Por detrás de esa voz propia están todas las otras voces, y eso le da una dimensión nueva al poema.